Dios les bendiga, mi gente. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast de testimonio favorito. Dios lo hizo. Gracias por todo su respaldo. Gracias por suscribirse. Gracias por compartirlo. Gracias a Dios, ¿verdad? Que nos sostiene, que nos tiene vivos, que nos mantiene de pie. Y nada, estamos aquí súper contentos y súper agradecidos de que podemos traerle un nuevo episodio. Y hoy mi invitado especial es un amigo, una persona que conozco por mucho tiempo, hemos compartido, hemos trabajado juntos en el ministerio y alguien de verdad que aprecio, y para mí es un honor sentarme con esta persona hoy, que podamos hablar de su testimonio, que tiene un testimonio impactante y que yo sé que muchos de ustedes se van a sentir identificados con su testimonio. Mi invitado especial de hoy es Alonso Aguayo. Alonso, papi, ¿cómo estás? Bien, Dios te bendiga, Gladys. El honor es mío por estar aquí y compartir contigo. Mano, es una bendición, brother, tenerte. Gracias por decir que sí. De verdad, el tiempo de Dios es perfecto y ya como que Dios me dejó saber, es el turno de Alonso. Alonso, vamos a comenzar rápido. ¿De dónde viene Alonso Aguayo? Alonso Aguayo viene de, básicamente, nacido y criado en Bayamón, Puerto Rico, con una familia no cristiana, una familia basada en lo católico, pero no iban a la iglesia. De nombre. De nombre. Son católicos de nombre. De tradición. De tradición. Pero no realmente no iban a la iglesia. Y de ahí viene Alonso Aguayo. Nací y crecí con mis padres. Estuve viviendo en casa de mi papá como hasta los 20 años más o menos aproximadamente. Hasta que tuve un encuentro con Dios en el año 1995, 1996. Más o menos fue mi primer encuentro con Dios en la iglesia, antigua iglesia del pastor reconocido en Puerto Rico, Rafael Torres Ortega. En ese tiempo estaba siendo pastoreada por el pastor Benjamín Rodríguez, una iglesia de defensores de la fe. Y ahí fueron mis primeros pasos en el 96, 97 aproximadamente, ¿verdad? Viviendo bajo la guianza de nuestro Señor. Y llegó un momento que, así, en mi madurez, me separé de la iglesia, me aparté de lo que es el cristianismo. Pero déjame hacerte una pregunta, un poquito para atrás. ¿Cómo tú llegas a los caminos del Señor habiéndote criado en un hogar donde tus padres no iban a la iglesia como tal? A ninguna, ¿verdad? Tú dices que tenían el título de católico, pero tú no te criaste en una iglesia donde estaban caminando en la fe. Correcto. ¿Cómo tú llegas a los caminos del Señor? Bueno, todo se debe a mis tíos. Mi tío es pastor en Puerto Rico, el reverendo Julio Olivera, en Bayamón, el pastor de distrito de la Iglesia de Dios en Bayamón. Y mis tíos, hubo un tiempo que yo estuve viviendo con ellos, de eso podemos hablar más adelante, pero lo que quería especificar era que en un momento sentado con ellos, con mi tía específicamente, Yolanda, a quien quiero llamar un montón, estaba hablando con ella y me estaba diciendo que... Yo le pregunté, Titi, ¿cómo realmente yo llegué aquí? Porque no entiendo. Yo llegué a ir a la iglesia católica con mi abuela, con mi familia, pero no sentía nada. Miraba y lo que sentía era incomodidad. Miraba las figuras, las estatuas, todo, los santos, las imágenes. Y yo decía, wow, esto no es lo mío. Y mi tía me dijo, mira, Guayi. A mí me dicen Guayi en Puerto Rico, ese es mi apodo, Guayi. Me dijo, mira, Guayi, lo que pasó fue que cuando tú naciste, tu mamá te presentó al Señor en la iglesia de Torres Ortega. Rafael Torres Ortega te presentó a ti frente al altar del Señor cuando tú eras un niño, un recién nacido. Y eso lo cambió todo. Ahí yo pude entender muchas de las cosas que yo sentía y muchas de las reacciones, de ver cómo yo reaccionaba a algunas cosas en las que no me sentía cómodo, y fue que gracias a mi madre, que creyó de alguna manera, me pudo presentar al Señor. Bien impactante, porque muchas personas presentan a sus hijos por cuestión a veces de tradición y de costumbre. O sea, yo he conocido muchas personas que no van a la iglesia y dicen, mira, quiero presentar a mi nena en la iglesia. ¿Verdad? Y nosotros como cristianos los presentamos, vienen, boom, los presentamos. Y muchas veces ignoran el poder de eso. Ignoran el poder de esa acción, porque es una acción de fe. O sea, Correcto. Tú tomar a tu niño y encomendárselo a Dios. Y mira qué impactante que en tu vida eso fue lo que básicamente desarrolló todo. O sea, de ahí nacieron muchas cosas. Vamos a hablar de tu caminar como joven cristiano, antes de hablar de apartarte. Ok. Todo empezó con una... en mi niñez. En mi niñez, mi tío me llevaba a la iglesia de vez en cuando. Él pastoreaba en una iglesia en Comerío. Y yo iba con él. Fui varias veces con él de vez en cuando a participar con él en la iglesia. Mi padre
Mi padre tenía un amigo de la infancia, se llamaba Suncho. Y Suncho, en su juventud, cuando mi padre compartía con él, Suncho fue homosexual en su vida. Y Suncho se convierte. Y al Suncho convertirse, mi hermano el segundo y yo, nosotros somos 4 hermanos, el segundo y yo, que yo soy el mayor, él le pregunta a papi por nosotros y nos lleva a lo que le decimos la iglesia cristiana del barrio allí, de nosotros allí en Rio Plantation, en Bayamón. Y allí empezamos a tomar clases de escuela dominical. Éramos niños, 8, 9 años aproximadamente, yo tenía 10 por ahí. Y Suncho nos llevaba a la escuela dominical, tomábamos el culto y después nos llevaba al antiguo Bayamón Shopping Center a comer un helado y después nos traía a casa. ¿Qué edad tú tenías cuando tú tuviste ese primer encuentro con el Señor? El primer encuentro serio, que yo considero serio, fue a los 16 años. Entras a los 16 años, eres un adolescente. ¿Cómo fue el ser un joven en la iglesia en ese tiempo? Especialmente viniendo de no tener conocimiento. ¿Cómo fue? ¿Fue impactante? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue tu caminar como un adolescente en la iglesia? Fue serio, fue un reto, porque en esos tiempos, dependiendo también la denominación de la que tú, ¿verdad?, estés practicando, las reglas del juego cambian. Sí, era más estricto en aquel tiempo. Vengo de una iglesia de defensores de la fe en aquel momento que era bien estricta. Yo me acuerdo que una de las líderes, una vez yo usaba una cadena y ella vino y me dijo, Alonso, ¿sabes qué? Y me tomó la cadena así y me dice, Cristo rompe las cadenas. Y eso me ha marcado porque hasta el día de hoy todavía te lo menciono. Eran momentos, bueno, la pasamos bueno, gente muy sana, eran otros tiempos, pero fue retante, específicamente en la escuela. Tuve muchos conflictos con personas. Cuando jugábamos al teólogo. Y ahí se formaban debates buenos en la escuela. A veces terminábamos enemistados por un día. Pero después eso ya... Cristianos hablando de teología, enemistados al último. Se le fue Cristo. Sin saber nada, proponiendo... haciendo proposiciones de temas y todo que a veces uno no conoce. Sí, porque es algo nuevo, porque para ti era nuevo y te sientas con personas, o todo es nuevo. Claro, claro. Y siempre entraba el tema de la Virgen María, el catolicismo y las imágenes. Y terminaba todo el mundo enojado. Y terminábamos 2 o 3 enojados, pero ya el otro día estábamos todos bien. ¿Qué edad tenías cuando te apartas de los caminos del Señor? La primera vez duró 1 año y medio o 2. Ya rápido me aparté, como que perdí el interés y... Ya estaba entrando ya en 4º año, en escuela superior, y ya estaba en otras cosas. Estaba trabajando también, que eso me impedía, no me impedía, yo lo usé de excusa para poder servir al Señor. Pero sí, fue más o menos en esa tiempo, 96, 97 ya, casi 98. Y hubieron momentos en que lo extrañaba, hubieron momentos en que te acordabas de ese camino y decías, wow, me gustaría volver allá. Para mí es duro. Ha sido duro. No sé cómo, para una persona que se ha apartado, no sé cómo se siente, pero para mí que me aparté, siempre estaba ahí en la cabeza. Lo tenía aquí detrás de la cabeza, dándome. Tienes que volver. Estás mal. Es un proceso que es como una tortura que uno entra como en un masoquismo. Uh-huh. Así me sentía todo el tiempo, con una culpabilidad y una... Yo sabía que lo estaba haciendo mal y que tenía que volver en algún momento. ¿Cuándo vuelves? ¿Qué te lleva a volver? Te había contado anteriormente que tengo un tío que es pastor. ¿Qué pasa? Uno de mis primos, mis tíos tienen 3 hijos y el mayor, mi primo Poro, había tenido un accidente leve cerca de por donde nosotros vivimos y mi tío me llama para ver si yo puedo llegar allí primero porque él estaba a una distancia un poquito más lejos. Y yo le dije, sí, estaba bien. Eso fue más o menos en el año 2000 y yo llegué al lugar del accidente. Como dijeron, accidente leve. Reconecté con mis primos, con mis tíos, porque sí yo los veía, pero no era tan frecuente. Y siempre hubo buena relación, pero no era tan frecuente. Así conecté con ellos y decidí empezar a cambiar mi vida con asistiendo a la iglesia de ellos.
¿Cómo fue ese contraste? ¿Encontraste alguna diferencia entre cuando le serviste anteriormente y y este momento ahora? Yo creo que estaba un poquito más maduro y el contraste, te lo puedo decir de esta manera. Ese contraste fue más o menos en el año 99-2000 y yo me mudé de mi casa. Yo me fui de casa de mis papás y me fui a vivir con mis tíos. Fue una transición un poco lenta, como que, ok, me quedé una noche en casa de mis tíos. Después volví y la semana siguiente me quedaba 2 noches, 3 noches, hasta que de repente... Hasta que te mudaste completo. Me fui y me mudé. Y no tiene que ver nada con mis papás. Mis papás nunca... como dije, ellos no vienen de un lugar cristiano. No vienen de un lugar cristiano. Pero sí siempre me enseñaron mucho lo que era lo moral. Ellos confiaban en tus tíos. Porque cuando yo era chamaquito, yo hacía algo más o menos, pero no fue... Uh-huh. No fue del mundo para Cristo, fue del mundo para más mundo. Y yo me recuerdo que yo me mudé con mis primos. Y fue así mismo, fue poco a poco. Yo trabajaba con ellos. Cuando vine a ver, me había mudado. Y no fue por ningún problema, no fue por nada más, sino pues... Cuando las familias se tienen confianza, muchas veces esas cosas pasan. El propósito del cambio, el propósito de que yo me fui mudando poco a poco, es porque yo sabía que si yo me quedaba en casa de mis papás, iba a depender completamente de mí, permanecer en Cristo, no lo iba a hacer. So, tú querías accountabilidad. You want to be held accountable. Tus tíos eran esa accountabilidad. Estar en casa de una familia pastoral, yo sabía ya dentro de mí que me iba a dar cierta presión, no de una manera negativa, sino que me iba a hacer ser más responsable. Te iba a ayudar también con tu estabilidad como cristiano. Más responsable como cristiano, estar ahí y cumplir con las cosas de Dios. So, me imagino que te ayudó y que fue desde ahí hasta el sol de hoy, ¿verdad? Desde ahí hasta el sol de hoy. Y siendo cristiano, uno tiene sus altas y bajas. Y uno siempre hace... Yo quiero entrar ahí. So, vamos a empezar a hablar de un tema que me interesa mucho. Vamos a hablar de cuáles han sido quizás las pruebas más fuertes que te ha tocado vivir como cristiano. Y vamos a ir en orden cronológico. Y vamos a hablar un poco de cada una, ¿verdad? Y cuéntame. Ok, la primera yo creo que gran noticia que tuvo un impacto en mi vida muy fuerte fue la muerte de mi hermano. En el año 2011. Él es el segundo, de 4 hermanos, él es el segundo. Y yo me acuerdo, eso fue un domingo por la noche. Perdona, tú eres el mayor, él es el segundo tuyo. El que me sigue. Y muchas veces yo soy uno de 7 varones. Y yo siempre tengo una conexión bien fuerte con el que me sigue y con el que está antes. Por alguna razón. O sea, tengo conexión con todo, pero mi conexión más fuerte es con ese que me sigue y con el que está antes de mí. En mi caso, yo tengo conexiones con los 3 hemos tenido conexiones, pero son como que somos diferentes personas. Sí, cada relación es diferente. Los 4 somos súper diferentes. Yo te entiendo, yo soy uno de 7. Si tú me preguntas, yo sé que todo es especial. Y con los 4 trato de maneras diferentes. Las conversaciones son diferentes, el vocabulario es diferente, como nos acercamos, hacemos el approach, es bien diferente. Con mi hermano era el segundo, obviamente fue el más con el que yo compartí, porque todos nos llevamos 3 años de diferencia, exactamente 3 años cada uno. Con él fue el más que compartí. Y mi hermano era como decimos, era un loquito. Pero era un loquito en el sentido de que era extrovertido. Yo soy un poco más introvertido en muchas cosas. Él era extrovertido. Y mi hermano ya para esa época... Ya él tenía familia, ya él tenía una esposa, tenía 2 hijos. Te pregunto, ¿fue una muerte trágica? Fue una muerte trágica. Fue una muerte inesperada. Ese 15 de mayo, perdón, del año 2011. Yo estaba aquí por la mañana y yo me acuerdo que había un ministro aquí en la mañana y me llamó y empezó a orar por mí y me decía... Él estaba alzando su voz y en la voz decía, veo una nube que te cubre. Veo una nube que te cubre. Y terminó de orar por mí. Yo me quedé, ok, una nube que me cubre. Gracias a Dios, ¿verdad? Uno da gracias, siempre agradecimiento a Dios, porque te está cubriendo. Pero no sabía lo que estaba pasando. Yo no sé. Porque tú estás aquí en Puerto Rico y tu hermano está... Tú estás aquí en Pensilvania y tu hermano está en Puerto Rico. Claro, no sabía lo que estaba pasando.
El día va finalizando y estoy en mi casa, en la sala de mi casa, y de repente suena el teléfono. Y yo lo veo, y estaba viendo una película, y la verdad es que lo ignoré la llamada, la puse. Y llaman a mi esposa, a Besali, y Besali contesta el teléfono, toda nerviosa, y me dice: Alonso, tu papá. Y papi me dice en el teléfono: tu hermano Sorcó, tu hermano Sorcó. Wow. Ahí mismito, otra vez vuelve a sonar el teléfono y es mi mamá. Y me dice lo mismo: tu hermano Sorcó, tu papá está ahí en la casa de al lado. Ellos vivían uno al lado del otro. Me dice: tu papá está ahí en la casa de al lado. Y yo escucho cuando papi se está acercando otra vez a la casa de mis papás, a la casa de ellos. Y mami le pregunta: ¿se murió? Y le dice: sí. Y yo no supe qué hacer en el momento. Yo les dije: ok, yo los veo ahí mañana. Y ahí engancho el teléfono y me quedo en shock. No podía creer lo que estaba pasando. Fue un momento bien duro. Yo me acuerdo que esa noche apenas pude dormir. Sally me ayudó mucho. Antes de pasar a la noche, antes de pasar a no dormir, quisiera decir que fuimos la reacción mía fue: Sally, Camila lo que tenía era menos de un año. Y mi suegra vivía conmigo todavía en ese entonces, doña Gladys. Y lo que hicimos fue que fuimos a hacer compras para 2 semanas por lo menos. Hicimos compras, dejamos toda la casa llena, abastecida, ¿verdad? Con alimentos, gracias a Dios. Y compré los pasajes del avión. Y al otro día por la mañana salimos Besal y yo para Puerto Rico. El llegar a Puerto Rico fue bien impactante porque mi papá siempre ha sido, yo lo he visto como una figura de autoridad. Un hombre bien sentado, bien en su manera de pensar, estando correcta o incorrecta su manera de pensar, pero siempre se veía un hombre de convicción. O sea, se veía que lo que él pensaba, él estaba seguro. Y yo llegar allá a mi casa, había un montón, a mi casa, la casa de mis padres, ya no es mi casa, es la casa de mis padres. Llegar allí y verlo a él, que él viene básicamente drogado. Drogado porque tenía tranquilizantes en su cuerpo, así viene diciéndome: ay, mi hijo, perdona que nos tengamos que ver en esta situación. Y yo verlos todos, mi tía viene a donde mí y me dice: Gugo ya no está. Gugo ya no está. Y se me tira encima a llorar. Yo mirar la casa estaba al lado. Está ahí todo. Todo lo que está pasando está ahí. Fue muy impactante, un golpe muy duro a la familia. La viuda en ese momento, Dios la bendiga, muy duro para ella. ¿Cómo impactó tu fe ese momento? Yo no le pregunté a Dios. Hasta el día de hoy no le he interrogado a Dios. ¿Por qué? Estaban pasando situaciones en su hogar que eran muy fuertes, que solo ellos, ¿verdad?, las entienden. Yo puedo saber algunas cosas, pero no me corresponde a mí decirlas en este momento. No, ese es el punto. Fue un momento sumamente duro que él estaba yendo a la iglesia. Lo que te puedo decir de la situación, el matrimonio de ellos estaba en ese momento pasando por un momento difícil. Y específicamente en el momento donde pasa, ya ellos estaban los dos juntos buscando al Señor nuevamente, tratando de arreglar las cosas, haciéndolo bien. Y mi hermano se quitó la vida después de haber venido de una cita con ella y con los niños, básicamente. Ellos compartieron juntos esa noche, ellos estaban viviendo separados en ese momento, compartieron juntos en esa noche. Y él llegó a su casa y decidió quitarse la vida, ahorcándose. Lo más duro de esta muerte ha sido, más que para mí, porque no quiero ser egoísta, esto no se trata de mí. Se trata más de la esposa que dejó, los hijos que dejó, Tus padres. mis padres,
Especialmente mami, porque mami es la que lo encuentra a él guindando. Wow, Ahorcado. qué fuerte. So, dentro de todo esto, me imagino que fue un momento donde tú te aferraste más a Dios. Claro. Hay ¿Te que... hizo sentido lo que te había dicho ese ministro por la mañana ese día? Al momento no, porque estás tan inundado de diferentes Estás en mensajes. shock, me imagino, un shock. Estás en shock tratando de entender qué fue lo que pasó, por qué fue que lo que pasó. Sí, cómo lidiar quizás con todo lo que estás sintiendo. Otro problema que es muy real. La familia señalando. Fue por esto. Fue por lo otro. Fue por esta persona. Fue por esta persona. Y hubo que proteger muchas personas. Sí, Hubo que... especialmente me imagino a la pareja y todo eso. Claro, hubo que meterse en el medio. Proteger lo más posible. Darle su lugar. Darle su respeto que se merece. Y al final del día... no se puede echar culpa a nadie. Mi hermano ya era un hombre hecho y derecho. Y él fue el responsable. So, no me quiero quedar ahí porque sé que hay Ujú. más. So, vamos a hablar de la segunda situación que sucedió en tu vida, porque de eso se trata este testimonio. Queremos hablar de esas situaciones que han pasado en tu vida y cómo esas situaciones, como Dios ha obrado en medio de esas situaciones. ¿Entiendes? Ya. So pasó lo de la muerte de tu hermano. ¿Cuánto tiempo pasó? El segundo golpe grande viene en el 2017. So, el 2011 muere tu hermano. En el 2011. 6 años después. En el 2017, mi suegra vivía conmigo. Yo me traje a mi suegra de Puerto Rico. Cuando yo vine a trabajar para acá, para Estados Unidos, yo no estaba casado todavía. Sally estaba terminando su universidad. Yo vine solo. Yo le dije a Sally, tranquilo. Yo terminé la universidad. Faltaban 4 o 5 meses para terminar la universidad. Y nos casamos. Yo voy y te busco y nos casamos. Y así mismo pasó. Pero ¿qué pasa? Cuando yo vine para acá, yo alquilé un apartamento. El apartamento tenía 2 cuartos. Uno era para mí, para Sally. Y el otro siempre fue para mi suegra. Sally no lo sabía. Ella nunca me pidió que me trajera a mi suegra. Pero mi suegra vivía sola con mi esposa en Puerto Rico. Y yo quería que ella estuviera bien. Mi suegra no manejaba. Dependía, ¿verdad? De personas que la llevaran y la trajeran a lugares. Y yo dije, no, yo creo que ella acá va a estar mejor. Y nos casamos en junio del 2008. Y ya yo quise estar, ¿verdad? 5 o 6 meses solo, ¿verdad? Para estar tranquilo con Sally y conocernos mejor en el matrimonio y todo. Como esposos ya. Y en diciembre de 2008 me la traje. Y ya desde ese tiempo estaba viviendo con nosotros. Me ayudó mucho en la crianza de mis hijos, que ya los amaba. Pero en el 2017, a ella lo operan. Le hacen una operación que se supone que fuera ambulatoria. De la tiroides. De la tiroides. Y nada, la operaron un jueves. Y el viernes ella estaba en la casa. Y ese viernes yo... de mi trabajo yo lo había tomado libre a propósito porque el sábado se supone que yo hubiera dado un viaje internacional de 3 semanas a Guam, Corea y Japón. Por tu Perdón. trabajo. Por cuestiones de trabajo, claro. Y yo dije, pues déjame tomarlo libre para, ¿verdad? Acomodarme en casa un poco. El viaje va a ser largo. Déjame preparar maleta, preparar todo, tenerlo todo ready. Y ella me estaba diciendo que le molestaba un poquito la garganta ese día. Y yo, pues está bien. Yo pensaba, ¿verdad? Todo el mundo pensaba que era algo normal por lo de la operación. Ella empieza a usar, ella le habían dado como una cuellera y la estaba usando. Y Lourdes, me acuerdo, Lourdes, la esposa de mi cuñado, mi concuñada, fue a la casa, estuvo en la casa con nosotros. Y cuando está en la casa, pues nos ponemos a compartir, cocinar. Ellas cocinaron y nos pusimos a ver televisión. Y de repente yo veo que doña Gladys como que se está quedando dormida. Yo le digo, ¿está bien? Y me dice, sí, sí. Y como que tose. Cuando tose, ella se quita la cuellera. Cuando se quita la cuellera, Gladys, tenía tanta sangre acumulada en su cuello que prácticamente la quijada el cuello estaba del ancho de la quijada, completo cubierto de sangre. Y yo le digo a ella, hay que arrancar para el hospital ahora mismo. Y la montó en el vehículo, nos vamos, Lourdes nos sigue detrás.
Y prácticamente a los 3 minutos estamos en una intersección allí en una luz roja esperando que cambie. Y yo vi que ella empezó a tratar de salir del carro. Y yo dije, esto no está bien. Ella abre la puerta del carro, sale buscando aire. Y yo dije, esto no está bien. Le digo, móntese, vamos. Cuando se monta, ahí mismo yo estoy llamando al 911 porque yo sé que la luz más adelante están los bomberos en el área de Manchester. Y estoy llamando al 911, al 911 y me comunico con ellos, les estoy diciendo lo que está pasando. Y en ese momento, doña Gladys, mi suegra me mira y me hace. Y ahí se me fue. Buscando aire, ahí se me fue. Yo me acuerdo que yo estaba con el teléfono manejando súper rápido, con el teléfono así, manejando y con esta mano derecha le abrí la boca y tratando de sacarle la lengua para ver si le entraba algo de aire. Hasta que llegamos a la luz. Cuando llegamos a la próxima luz, que allí estaban, los bomberos estaban casi llegando, nos paramos en el puesto de gasolina que estaba allí. Y traté de levantarla, sacarla del vehículo para ponerla flat en la grama. Y se me hizo bien pesada. Necesité 2 personas más que nos ayudaran a ponerla flat. Los paramédicos se la llevaron. Y después que los paramédicos se la llevaron, yo dije, ¿y ahora qué yo hago? ¿Cómo yo le explico a mi esposa y a mi cuñado que su madre está al borde de la muerte? Wow, mano. Seguimos para el hospital. Y yo llamo a Sally. Y Sally ya estaba saliendo del trabajo. Le digo, mamá, ¿cómo estás? Bien. Le dije, mira, tienes que venir al hospital porque tu mamá está en el hospital, se puso un poquito mala y los médicos quieren, ¿verdad? Hablar contigo. Y lo dejé así porque no quería tampoco crear un accidente. Sí, alterarla. Alterar la sabiduría. Hiciste lo correcto. La distancia manejando eran como 40 minutos donde nosotros trabajamos. Y Besali llega Gustavo primero. Yo llamo al pastor de camino. Nuestro pastor es Efraín Reyes. Y él llegó allí súper rápido. Le expliqué toda la situación. Llegó Gustavo. El médico le explicó la situación. Y cuando llegó Sally también se le explicó la situación. Ellos estaban en shock. Al igual que estaba yo y estaba todo el mundo. Pasaron 11 días. Y básicamente, el día 11 de septiembre del 2017, mi suegra la certificaron muerta. Me imagino que tiene... Voy a hablar un poco porque yo conocí a tu suegra. Claro que Para sí. mí fue alguien bien especial. O sea, la hermana Gladys y mucha gente que van a ver este podcast que la conocieron, yo sé que están de acuerdo con lo que yo voy a decir. Una persona que, mano, brother, amor. Amor, si yo la fuera a escribir a ella, yo digo amor. Yo recuerdo que uno entraba por esa puerta y era amor, todo era amor. Y fue un golpe bien fuerte para nosotros, ¿sabes? No se compara con lo que fue para ustedes porque, ¿sabes? Claro. Una familia, pero para nosotros que la consideramos familia, o sea, la consideramos alguien especial. Fue bien chocante, yo no puedo imaginarme, ¿sabes? El golpe que fue para ti, te pregunto. Como todo esto está pasando, de alguna forma te remontó lo que había pasado con tu hermano. O sea, tu mente se fue para allá en algún momento. En pensar, wow, otra tragedia. Claro, uno piensa otra tragedia, otro golpe duro. Yo creo, y estoy siendo honesto, y a lo mejor mucha gente no me va a entender con lo que voy a decir. La muerte de doña Gladys me impactó más que la de mi hermano. ¿Por qué? Porque la de mi hermano yo no la viví. Yo no estaba allí. Yo no vi nada. Cuando yo llegué a Puerto Rico ya todo había pasado. Ya todo había pasado. Tú fuiste a bregar con el aftermath. Correcto. Con mi suegra, el evento fue entre ella y yo. Sí, al final. Es chocante. Muy duro. Muy duro. Hasta el día de hoy, Sally no ha querido nunca escuchar la historia. Yo no he tenido esta conversación que estoy teniendo contigo. Yo no la he podido tener con mi esposa. Mi esposa hasta el día de hoy se le hace muy difícil pasar hasta por el hospital.
donde ella estuvo recluida. Así de duro ha sido para mi esposa este evento. Y vuelvo y te digo, esta conversación yo no la he podido tener con ella para nada. Ok, so, nos pudiéramos quedar en este tema porque como te digo, yo también la conocí y wow, pero vamos a continuar. Correcto. So, primero tu hermano en el 2011, en el 2017, la Sí. hermana Gladys, ¿verdad? Que paz descanse. ¿Qué pasó luego? Yo sé que quería brincar el tema, pero tengo que tocar algo de este No, tema no, toca. para llevarte al otro. Seguro. La noche, llega la noche, ¿verdad? Pasar el evento con mi suegra. Llega la noche. Llego a casa. Y es cuando el juego empieza a cambiar en mi vida. La primera vez que noto que empecé a hiperventilar por la noche. Comencé a tomar aire. Me acuerdo que estaba flat en la cama. No podía dormir, obviamente el shock es natural que uno reacciona así. Pero después pegué a respirar profundo. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Hasta que me quedé dormido. Algo cambió. Algo cambió, claro. Algo cambió en mi sistema. Y ese fue el primer indicio. Pero todo mejoró desde ahí. Se quedó ahí. Se quedó ahí. Llega el 2020. La pandemia, Claro, todo el eso. shutdown, nos bloquearon, todo lo que pasó. El mundo estaba en un caos total. El mundo era otra cosa, algo nuevo para todo el mundo. Yo sí estaba tranquilo. Yo recuerdo que nosotros hablábamos y tú siempre te mostrabas tranquilo, hablábamos de todo y cuando hablábamos de ese tema tú siempre... Incluso la pandemia, cuando explotó la pandemia a nivel mundial, nosotros estábamos en Israel. Y después llegamos acá y tratamos de cambiar el juego a nivel de ministerio. Pero llega la pandemia y ya al año, más o menos, en enero del 2021, ahí pues me dio lo que a todo el mundo le estaba dando en ese momento, la enfermedad que le estaba dando a todo el COVID a todo el mundo. Eso me da bien, bien leve. Apenas tuve lo que dicen escalofrío, chills, por 2 días, pero no fue fiebre. Y ya. ¿Qué pasa? Al mes me da lo que se llama Bell's palsy. Y eso mentalmente me destruyó. Me destruye porque fue una mañana, un sábado. Y yo me sentía bien y de repente comencé a sentir como un pequeño dolor en esta parte de la cara. Y el dolor bajó de la cara a la nariz. Y sentí este lado de la nariz como medio dormido. Eso es como un espasmo muscular, ¿verdad? Algo así. Un espasmo pero facial. Pero facial. Y ya me estoy sintiendo raro, lo estoy notando. Y voy al espejo. Me miro en el espejo. Y estoy en el espejo y digo, ¿qué está pasando aquí? De repente me baja el labio. Siento es como una cosquilla que uno sentía en ese momento, como un pequeño calambre. Tu mente te llevó a pensar en un derrame cerebral. Correcto. Prácticamente, ¿verdad? Claro, cuando yo me miraba en el espejo, después yo traté de pitar y hacía y no podía. Y ahí entré en crisis. Le dije, Sally, esto no está bien, tienes que llevarme al hospital, esto no está bien. Ya había perdido el movimiento. Y nada, cuando fuimos al hospital, ¿verdad? Y nos chequearon. Básicamente me diagnosticaron con Bell's palsy y fue a consecuencia una secuela del COVID. Secuela del COVID también fue que me dieron otras condiciones. Y una de esas condiciones fue problemas estomacales. Me estaban dando presiones en el pecho. Yo no sabía lo que era. Tu cuerpo estaba reaccionando a algo. Mi cuerpo estaba cambiando. Y yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Por qué esta presión en el pecho? Hasta que de repente mi cerebro no pudo más. Y entré en crisis. Y ahí tuve que... llegaron los famosos ataques de pánico a mi vida. Y cuando llegan los ataques de pánico es horrible porque tú lo único que piensas, por lo menos yo lo único que pensaba en ese momento era en lo que estaba pasando dentro de mi cuerpo.
Yo pensaba que todo el momento, todo el tiempo me iba a morir. Un miedo horrible. A veces yo estaba tranquilo y de repente sentía algo que me bajaba por aquí, un calentón. Y era el miedo llegando a mi vida. Y yo sé que es una mezcla entre lo físico y lo espiritual. ¿Tú crees que el trigger tuyo, lo que lo activaba era pensamientos de miedo? Pensamientos de miedo A la muerte. a causa de lo desconocido. Porque me llegaban esos dolores en el pecho que eran heartburns, acidez. Pero yo no conocía lo que era eso. Y cuando se te acumula ese dolor en el pecho por días y tú no sabes cómo manejarlo, tú no sabes lo que es. Sí, porque se siente como, a mí me da, se siente como un stab. Yeah. Se siente como si por ejemplo, en mi caso, en mi familia han habido muchas muertes por ataque del corazón. Sí. Muchas muertes. Mi mamá murió de un ataque de corazón pasivo. Mi abuelo, mami masivo, mi abuelo, un montón de gente. Cuando yo por primera vez sentí eso, yo pensé en mi corazón. Cuando yo sentí ese stab y que no me podía deshacer, yo me recuerdo decirle a Brenda, me duele el pecho. Y está bien, y yo me duele el pecho. Pero después se iba, entonces, después volvió otro día, entonces ahí fue que yo fui entendiendo. O sea, gracias al Señor, pues no entré en estado de pánico, pero Yeah. la primera vez te asusta. Eso en tu caso, todos estos cambios activaron ataques de pánico en tu vida. ¿Cómo tú supiste que eran ataques de pánico? Porque el primero tiene que ser algo completamente que tú nunca habías experimentado. Claro, cuando ya yo veo que estoy ansioso, que ya no puedo dormir por la noche. No puedo dormir, me pasaba 2, 3, 4 de la mañana en el sofá solo, tratando de dormir, a veces hasta llorando solo. ¿Tú crees crees tú que vino, aunque fuera algo suave, había algún tipo de depresión escondido detrás de todo esto que estaba llegando a tu vida? ¿Sentiste que la depresión estaba tocando tu vida juntamente con los ataques de pánico? Claro que sí, hubo un momento que no podía ser feliz. Uno se sentía como hasta asfixiado, acorralado, veía que los días pasaban y nada, no sentías nada nuevo, no sentía una emoción, no sentía que estaba viviendo en misericordia y en bendición cada mañana con Dios. No lo sentía. No decía otro día más. Gracias a Dios no tuve, durante ese proceso, no tuve ningún pensamiento de quitarme la vida, porque yo sé que mucha gente... Muchas personas llegan ahí. Claro, no. Mi miedo era morirme en ese momento, ¿me entiendes? Ese era mi miedo. Como cristiano, ¿cómo lidiaste con eso? Y te hago esta pregunta porque se nos ha mal... Gracias a Dios ya esto está cambiando, porque ahora hay mucha información y ahora pues hay mucha información que le ha dejado saber a la gente, ha educado. Hay más fuentes de educación ahora sobre estos temas. Ahora los hay, gracias al Señor. Pero por mucho tiempo está el tabú de que los cristianos no pueden tener depresión, los cristianos no pueden tener ataques de pánico. Eso es un demonio, lo que tú tienes es un demonio. ¿Cómo tú lidiaste con esto como cristiano? ¿Te creaba algún tipo de batalla mental? Oh, claro. Y hay que ser honesto y hay que ser sincero. Orar era lo más difícil. Cerrar los ojos y tratar de concentrarte y orarle a Dios, para mí fue lo más difícil. Era muy difícil. Me ayudó mucho en el proceso a hablar de lo que sentía en ese momento. Yo llamaba a papi todos los días. Mi cuñado, el ministro Carlos Santiago. Hablaba con ellos mucho todos los días y le contaba cómo me sentía. Siento esto, hoy siento lo otro. Y eso me ayudaba a sacarlo del sistema y me sentía un poco aliviado. Básicamente eran tu terapia. Y mucha gente Era mi dice, terapia. no, que los cristianos cogen terapia. Sin entender que la terapia muchas veces se basa en eso mismo, en que el ser humano se pueda expresar y desahogarse y que alguien está escuchándolo. Y eso es algo que trabaja, los americanos le llaman venting, you know. Cuando tú tienes algo, tú tienes una emoción y tú tienes que sacarla. Por ejemplo, tuviste un día horrible en el trabajo y tu esposa te pregunta. A veces nos preguntan y después se arrepienten. Le pregunté a veces tú le preguntas a alguien, ¿cómo te fue el día hoy, chacho? Y tú esperas que te diga bien, pero cuando comienza la historia tú dices, dale, ¿para qué pregunté? Pero venting es eso, es tu poder expresarte, you know, y por lo menos en mi casa yo lo practico. Le pregunto a mi esposa cómo te fue, ella me pregunta a mí, a veces yo le cuento una historia, a mitad de la historia yo sé que ella no me quiere escuchar nada, y lo mismo, pero es importante. Es importante. Y la gente a veces ignoran eso, que el cristiano no coge terapia. Terapia no es otra cosa que tú expresarte. Y alguien te está escuchando. Y básicamente, ¿verdad? Que te está escuchando, pues, es estudioso y tiene
tiene un consejo que darte. A ti te trabajó mucho la terapia. ¿Cómo hiciste la transición de solamente desahogarte a finalmente poder conectarte con Dios en cuestión de poder orar con Dios? Y aunque yo sé también que habíamos muchos que estábamos orando por ti, porque conocemos por muchos años. Él está contando aquí su testimonio, pero muchos de estos procesos yo los conocí. Hasta de alguna forma fuimos parte de Behind the Scene, porque si pedían oración por Alonso, pues uno oraba, ¿entiendes? Claro. Porque estaba pasando por algo. Claro, tú sabes que el proceso, yo me vine a sentir aliviado. Esto fue en el 2021. Yo me vine a sentir aliviado en ver en junio, julio 2023. Así que tomó un tiempo. Me tomó Era difícil vivir con eso. ¿Tú sentías ya cómo te iban a dar esos ataques? Tú lo sentías. Y entonces eso lo que te daba era más ansiedad. Porque ya tú sabías que algo venía. Eso es un ataque de pánico mezclado con ansiedad y depresión también que te llega por causa de lo que te está pasando. Te da un poquito de depresión por lo que está pasando. Claro que sí. Claro que sí, porque tú no quieres estar así. Tú no quieres sentirte así. Claro que no. Tú quieres luchar contra eso. Pero vuelvo y te digo, orar era bien difícil. Se logró, pero era una batalla porque hasta el cerrar los ojos incitaba miedo en tu vida. Wow. Incitaba miedo en tu vida. Yo creo que esto me ayudó también a dejar de ver cosas que yo veía antes en la televisión. A veces veía películas... Yo nunca he sido de películas de terror, cosas así. No he sido muy fan. Pero de ver a lo mejor cosas morbosas en la televisión. Como a veces, tú sabes, que dan películas que las muertes son muy morbosas, muy explícitas. Sí, esas películas... Pues es que nosotros... Hay algo ahí en la cultura. Porque yo me crié viendo películas de acción y eso. Y yo voy a ver una película de acción y que matan a alguien, pues... O sea, no me hace mucho efecto. Básicamente. Ya, pero tuve que romper con eso para ayudarme mentalmente y empezar a ver... me senté a ver películas, como nosotros decimos, más fresitas. A ver chick flicks. A ver películas más... a ver a Hallmark. Claro, la película de Navidad de Hallmark. Películas de contenido un poquito más suave. Obviamente las cristianas, que a mí siempre me han gustado. Las cosas históricas me han gustado. Pero lidiar con... Tuve que hacer muchas cosas, muchos ajustes, hacer mucho ejercicio. Yo estaba pesando sobre 230 libras. Así que quizás cambiaste hasta tu modo alimenticio y todo. Lo tuve que cambiar todo. Hiciste muchos cambios y te benefició. Me benefició mucho. Hoy en día tú puedes mirar para atrás y decir que eso está... O sea, Dios metió su mano ahí y hubo un cambio en esa situación. Hubo un cambio en esa situación, pero acuérdate que también hay eventos que se siguen acumulando. Hay otros eventos que hablaremos próximamente que se siguen acumulando y uno tiene que seguir, es día a día, seguir manejando el proceso. Vamos para la próxima página, porque yo sé que todo, mi gente, al final de este testimonio ustedes se van a dar cuenta que todo se entrelaza. O sea, hay un propósito. Luego de que pasas este evento, ¿verdad? De los ataques de pánico, llevan 3 eventos en tu vida fuerte. ¿Qué pasó luego? En el año 2022... En octubre de 2022, a papi le estaban haciendo una colonoscopia. Él tenía un poquito de sangrado. Eso tiene que ver con cáncer del colon, ¿verdad? Tiene que ver con cáncer del colon. Claro, lo estaban verificando a ver si tenía cáncer de colon o no. Y yo me acuerdo que ese día yo hablé con él y estaba súper tranquilo. Un hombre súper tranquilo. Y mami me llama llorando que sí que le habían encontrado cáncer. Y yo le dije, tranquila, que todo va a estar bien. Pero él no te había dicho nada. Mami me llama cuando él estaba todavía bajo efecto de anestesia. Que el doctor se sienta a hablar con ella y le dice, sí, mira, lo que encontramos es canceroso. Ok. Ahí mismito. Ella me llama y se expresa y me dice. Yo le dije, tranquila, todo va a estar bien. Cuando hablo con él me dice, Aloncito. Me dice Aloncito porque él se llama Alonso también. Yo soy el menor, yo soy el Little Alonso. Uh-huh. Y me dice... Alonso Junior. Alonso Junior. Me dice, Aloncito, me encontraron cáncer, pero nada, que me lo curen. Para eso están los médicos. Esa fue la reacción de él. Era un hombre súper, súper positivo. En ese momento, él me dice... un poquito más adelante, ¿no? En ese momento. Eso fue como en octubre. Ya como en noviembre, por ahí se estaba reuniendo con sus doctores. Y el plan era darle un poco de, primero, radioterapia o radiación. Y después darle quimioterapia para entonces, con la quimioterapia y la radiación, reducirle el cáncer y después operarlo. Yo me voy ese 2023, me voy un mes completo para allá. Dejo aquí a Sally con los nenes y me voy para Puerto Rico. Estoy con él compartiendo. Ya
llevándolo todos los días por la mañana a su cita de radiación. Estuvimos así hasta que prácticamente terminó en febrero. Regresé para acá, en febrero de 2023. Después él cogió las sesiones de quimioterapia durante el 2023 y finalizó en el mes de septiembre. Al él finalizar, ese momento pasa a lo que es entonces la operación. Y era eran los primeros días de diciembre, para ser exacto. Pues yo le dije, tranquilo, yo voy a estar allí contigo para la operación y ya cuando te recuperes, pues yo viro para casa. Pues me fui para Puerto Rico, estuve con él en la operación y con mami. Y notamos que la operación duró 8, 9 horas. Fue una operación larga, cuando no se supone que fuera tan larga. Oh, wow. Pero nada, él llegó al hospital, él llegó a la habitación, se estaba recuperando bastante bien. Y nos dijeron, sal y camina. Y yo me lo llevé a caminar por el pasillo. Eso es parte del proceso normal de cualquier persona que están operando. A ver cómo se está recuperando. Y de repente se pega a quejar. Y al quejarse dice, me duele mucho la barriga, me duele mucho la barriga. Y llegó un momento que la barriga comenzó a llenarse de desperdicios del cuerpo. Porque a él le habían prácticamente hecho un proceso en el cual le iban a conectar una de las tripas. Intestino. Un intestino. Se le iban a conectar a una bolsita para que hiciera sus necesidades en su bolsita para que el colon sanara porque había sido operado. Pero la parte del intestino que se quedó adentro se quedó un poquito abierto. Y ahí es que entonces todos esos desperdicios... Sí, porque algo salió mal con la operación. Podríamos decir que sí. Entonces, todos esos desperdicios se acumulan en su cuerpo. Y yo me acuerdo que la doctora lo ve, mandan al enfermero y le dicen que le tienen que poner, hacer lo que ellos llaman un naso, que es te insertan una pequeña manguerita por la nariz para recogerte los desperdicios del estómago. Lo que hace entonces la manguerita es que te saca todo eso para afuera. Y él no quería. Y yo le dije, papi, aquí fue que yo entendí que la cosa se estaba poniendo muy seria, muy, muy seria. Y le dije, papi, tienes que hacer esto. Si no haces esto, te vas a morir. Y él me decía que no. Y yo me tuve que alterar un poco en el hospital con él para que él entendiera. Y él le dijo al enfermero, me acuerdo que él le dice, yo voy a hacer esto en contra de mi voluntad. Yo lo estoy haciendo porque mira a mi hijo cómo está ahí. Yo lo voy a hacer por él. Wow. Y lo hizo. Y le sacaron el líquido y todo. Le siguieron sacando el líquido. Pero llegó un momento en que ya no daba abasto. Entonces ya hubo un momento que le dijeron, te vamos a operar, pero no puedes tomar nada. Por cierta cantidad de días. Y ahí llegó la deshidratación. Y cuando se está deshidratando, entonces hay que deciden llevárselo a sala en intensivo. La doctora nos dice, miren, vamos a salvarle la vida, pero tienen que confiar en nosotros. Lo que vamos a hacer es, vamos a ponerlo a que el cuerpo descanse completamente, porque el tratamiento que le vamos a dar va a ser fuerte. Eso es un coma. Un coma inducido. Y gracias a Dios fueron momentos bien, bien duros. Cuando te dicen que te van a poner en coma un familiar, tú lo que piensas es que that's it. Se va a morir, ya no hay vuelta atrás. Y él pasó por la coma. Y a las 2 semanas se recuperó, salió de la coma. Perdió todo el peso que tenía. Estaba prácticamente en hueso, como decimos nosotros, sin ningún tipo de masa muscular. Pero el hombre sobrevivió. Dios estuvo con él en todo ese proceso y sobrevivió. ¿Qué pasa? Después de eso, llegó un proceso de recuperación de 1 o 2 semanas más adicionales en el hospital y nos dijeron, miren, yo creo que él está ready ya para coger terapia física. Lo vamos a mandar a un centro de terapia física y ahí vamos a bregar con él. Y vinieron y le evaluaron y todo. Y al evaluarlo, me acuerdo que la persona que le evaluó le dijo,
Después de hacer todas las evaluaciones físicas, me dijo, él se va a levantar en 2 semanas. Él se va a levantar. Y yo dije, gloria a Dios, amén. Esto 2 semanas y nos vamos. Pero de repente, él con tanto medicamento que tenía en el cuerpo y todo, parece que él iba y venía. Y no reconocía exactamente qué era lo que estaba pasando. Porque en un momento yo me fijo que él pega a mirarse el cuerpo. Ya había pasado más de 1 semana de que había salido del coma. Y cuando se vio en el estado que se encontraba un poco, ¿verdad?, delgado por el proceso. Ahí él pegó a llorar y decía, pero mira mi cuerpo, mira lo que me pasó, mira. Y empezaba a llorar de repente. Y de repente se calmaba y no se acordaba. Y venían otra vez otros momentos en el que... Estaba en un shock emocional. Estaba en un shock emocional. Entonces, él había tenido, cuando te ponen en coma, te ponen un ventilador, ¿verdad? Y te meten un tubo en la garganta y todo eso. Y parece que le molestaba un poco. Y yo digo que el momento que yo me di cuenta que iba a ser una batalla difícil y dura, fue cuando él dijo, le empezamos a dar comida y él se asustaba. No, que me voy a atragantar, que no, mira, que no me baja el arroz, que no puedo comer. Y yo ahí luchando con él, papi, mira, no, esto es así, esto y lo otro. Mira, tú estás tomando agua y la estás tragando. Y llegó un momento en que no quería comer casi. Todo lo que le daban decía que no. A veces quería comer algo, mi hermana le hacía comida o se le traía la comida que él quería. Y de repente decía que no. Y ahí fue que rápidamente yo me di cuenta y yo dije, va a suceder. Pero no le dije nada a nadie. Y estuve con él básicamente 2 meses en Puerto Rico. Y me tuve que regresar, ¿verdad? Por cuestiones de mi familia y mi trabajo. Y mis otros compromisos acá. Y un día, llegando al trabajo, estaba hablando con la doctora. Yo tenía mucha confianza con la doctora, a la cual le agradezco un montón por todo lo que hizo por papi. Y ella me dijo, hay que tener una reunión familiar. Cuando ella me dijo que había que tener una reunión familiar, yo dije, ok, it's over. Me reuní con mami, me reuní con mami fue la primera. Y hablamos y mami se puso malísima y no es para menos, obviamente su esposa de tantos años. Y pegaba a gritar por el teléfono, Aaroncito, yo quiero que tú estés aquí, tú tienes que estar aquí, tú tienes que estar aquí. Y yo me quedé callado. No porque no quería contestarle, era porque también estaba sufriendo. Estaba sufriendo y estaba absorbiendo toda la información. Que ya yo sabía, pero no es lo mismo imaginártela y saber para dónde tú vas que cuando llegue el momento. Y ese momento me cambió. Me acuerdo que me puse malo del estómago en el trabajo. Estaba la ansiedad. Los nervios. Uno se pone todo nervioso. Uno dice, oh, Dios mío, otra vez pasar por este proceso. Y nada, y arranqué para Puerto Rico. Papi y yo siempre fuimos súper unidos. Y estoy diciendo esto por lo que te voy a decir próximamente. Papi y yo siempre fuimos súper unidos. Mami te puede decir que a veces ella se quejaba que yo no la llamaba a ella, pero hablaba con él casi todos los días. Y es la verdad. Pero yo siempre le preguntaba por ella. Pero la conexión más fuerte siempre fue con él. Y yo hablaba con él casi todos los días. Hablábamos de muchos temas. Cuando yo llego a Puerto Rico, que entro al hospital, él está consciente en todo este momento, en todos estos momentos que te estoy narrando. Llego al hospital, ya eso es a principios de abril 2024. Cuando él me ve, él me dice, adiós, ¿qué tú haces aquí? Y yo dije, nada, vine a verte. Y desde ese momento yo sentí que todo cambió. Él me miró y yo le dije, vine a verte, y las conversaciones que teníamos básicamente pausaron. Y yo sé que pausaron porque él sabía por qué yo estaba allí. Yo estoy seguro que él sabía que el tiempo a él le estaba llegando aquí en la tierra.
Y al verme a mí fue un, Recordatorio un de eso. balde de agua fría en su cabeza. Wow. Y pasó el tiempo, pasaron los días, y ya cuando más o menos le quedaban 3 o 4 días de vida, yo voy a donde él, yo le digo a todo el mundo, sácase del cuarto. Y todos se salieron, y yo entro al cuarto. Y cuando estoy en el cuarto allí con él me mira, no me habla. Él hablaba con todo el mundo alrededor, conmigo no me hablaba. Pero yo sé que no estaba enojado. Yo sé que no estaba enojado. Y yo le dije, viejo, Dios te ama. Dios te ama, viejo. Tú lo sabes, ¿verdad? Y él se me quedaba mirando. Y yo volvía y se lo repetía. Y me decía que sí. Y yo volvía y se lo repetía. Yo quería estar seguro que él no estaba drogado en ese momento. Y se lo repetí muchas veces lo mismo. Y le presenté el plan de Jesucristo. Hasta que me dijo que sí varias veces. Y básicamente 3 o 4 días, esa fue mi despedida con él. Él me dijo que sí varias veces. Yo se lo repetí. Y me acuerdo que le di un beso en la frente y me fui del cuarto. Y le dije, viejo, le di un beso en la frente y le dije, viejo, tú tienes el cielo gano. Y me fui del cuarto. Y eso me trajo una paz, Vladi, que iba a sonar duro lo que te voy a decir. Y mucha gente puede ser que me juzgue por lo que voy a decir. Hasta el día de hoy, yo no he llorado a papi. Una lágrima no ha salido de mis ojos por papi. Mucha gente no me va a entender. Yo amo a mi papá. Yo estaba con él todo el tiempo. En teléfono, todo el tiempo estaba con él. Él era mi consejero. A veces habían situaciones que tenía, una situación financiera que tenía que consultar con él. Hago este movimiento, hago el otro, y lo llamaba a él. Era él con quien yo hablaba todas estas interioridades. Y me hace falta, lo extraño. Pero yo creo que ver la evolución de mi papá, de ser un hombre básicamente criado con una educación a la izquierda de Puerto Rico, donde básicamente separas un poco lo que es Dios de la familia, ¿verdad? Tienes unas ideas de Dios que son incorrectas, para no entrar muy a fondo en eso. Él era ese tipo de persona. Tenía un cierto pensamiento de Dios, y verlo aceptar al Señor, nunca. Todo lo que tú necesitabas. That's it. Eso me dio una satisfacción completa porque no se trataba de mí. Otra vez. Se trataba de él, que era el que estaba pasando por el proceso. Él era el que se le estaba pagando la vida poco a poco. Y él era el que tenía en ese momento que llegar al cielo. Él lo hizo. Ahora yo tengo que luchar por llegar a verlo un día. Wow, tremendo lo que me acaba de contar. Vamos a lo próximo. Ya casi estamos cerrando este testimonio, pero yo sé que queda algo más que contar. Antes de pasar a esto, quiero contarte esto porque esto es una parte bien fuerte. Y perdona. El día que él muere, nosotros ya teníamos una rutina de llegar como a las 8 o 9 de la mañana al hospital. Entonces ese día mi tía, la hermana de él, está en el hospital bien temprano en la mañana. Y nos llama a las 5 y pico, 6 y pico de la mañana, y nos llama y nos dice que se murió. Y yo dije, wow, ¿cómo yo hago ahora con mami? O sea, mami la venía a buscar una amiga ese día, porque la amiga le iba a llevar a ver a papi. Y yo estoy con mi hermana tratando de pensar cómo hacemos esto. Mami se va, mami sale con la amiga. Y es una amiga y ella es familia. Ella es familia. Yo digo amiga, pero ella es familia realmente. Y mi hermana y yo estamos tratando de atrasar el proceso. Le decimos, mira, párate aquí, dile a mami que tienes que comprar algo para nosotros poder llegar al hospital. A todo esto, mami llega como algunos 5 minutos antes que el hospital. Papi dormía con la boca abierta. Papi falleció con la boca abierta. Mami entra al cuarto, puso su cartera y sale al pasillo. Yo llego,
miro que ella no esté por allí, la veo a lo lejos y entro al cuarto. Cuando voy entrando al cuarto me mira una enfermera y me mira y me hace. Y yo le dije, tranquilo. Entré al cuarto, miré el cuerpo del viejo allí y yo dije, ok, salí del cuarto. Cuando salgo del cuarto, estoy, el pasillo es largo del hospital y voy caminando hacia donde mami. Y mami me mira a lo lejos y me dice, ¿qué tú haces aquí? Y eleva la voz, ¿qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces aquí? Y yo sigo caminando sin decirle nada, hacia frente, hacia donde ella. Se murió, ¿verdad? Se murió. Se murió. Y ya tú sabes cómo se puso mami grave allí en el hospital. Tuve que abrazarla, besarla, tranquilizarla. Hubo un personal del hospital que me ayudaron a llevarla a una oficina y hablaron con ella, trataron de tranquilizarla. Eso fue un proceso un poco duro en cuestión de... A mí lo más que me preocupaba era mami, realmente. Fue un proceso bastante duro bregar con mami en todo ese proceso. El decir adiós allí cuando recogimos las cosas, decir adiós al hospital donde ya llevaba 5 meses. Se había convertido ya como en el hogar de él, estar allí. El decir adiós para mami fue bien duro, despedirse de todas las enfermeras que le habían dado tanto cuidado, los doctores que habían cuidado tanto de papi también. Fue un proceso muy, muy duro. Yo preguntarte esto. De los 3 procesos que pasaste, ¿verdad? De perder un ser querido, que es algo tan difícil. Yo lo he dicho aquí para la universidad, yo perdí a mi madre ya alrededor de... En el 2022, mi madre murió. Y es algo bien difícil. De los 3 procesos que pasaste, ¿sientes que en el que pudiste tener un closure de paz fue con el de tu padre? Por causa de la oportunidad que tuviste. Claro, ha sido el proceso más... menos doloroso. Wow. Menos doloroso ha sido el de papi. Quizá mucha gente no lo entienda, ¿verdad? Pero lo que tú nos has contado aquí son sucesos impactantes, son sucesos que pueden traumatizantes, especialmente la muerte de tu hermano, la hermana de la que paz descanse. Y con el de tu padre, según tú nos cuentas, Dios te dio muchas oportunidades de pasar un proceso que te llevó hasta lo que pasó a lo último, donde pudiste presentar el plan de salvación. Y yo creo que por eso es que tú dices lo que estás diciendo. Yeah. Ahora vamos a pasar al próximo proceso, ya que casi estamos cerrando. 2024, murió mi papá en abril de 2024. Llega marzo 2025. Y yo no sabía mucho de lo que estaba pasando porque ella, mi esposa, se había callado. Y ella se hizo unos estudios que yo desconocía porque se había sentido una masita en el seno derecho. Y al sentirse la masa, ¿verdad? Pues tenía una cita con el ginecólogo ya ella programada. Y el ginecólogo la mandó a hacerse unos estudios. Y los estudios se vieron que había algo extraño. Y pasa el proceso de biopsia. Y cuando se hace el proceso de biopsia, ahí ella me llama un día. Perdón. Cuando le llegan los resultados, me llama. Y me dice, salieron positivos. Y me dice llorando, yo no los puedo dejar a ustedes solos. Yo no puedo dejarlos solos a ustedes, me dice llorando. Y yo le estaba hablando con ella, le ofrecí si quería que la buscara o algo del trabajo, pues trabajamos cerca. Y coger el día libre, pero me dijo que no, que ella se quería quedar en el trabajo. Yo le dije, pues está bien. Ahí entra el proceso de cáncer de seno con Sally. Fue bien duro porque yo sé que parte del orgullo como mujer es, ¿verdad? Tener su seno. Y cuando se le quita o se le roba eso a la mujer, Es duro. Es duro. Ellas no se sienten igual. Ellas no se sienten igual. Y yo lo único que te puedo decir es que ellas no se sienten igual porque yo no soy mujer. Pero yo sé que a ellas le afecta mucho. Y a Sally le hicieron una doble mastectomía y le pusieron implante.
Pero ¿qué pasa? Ya anteriormente yo te había contado que mi suegra, doña Gladys, básicamente, pues algo salió un poquito medio raro en la operación que ella, ¿verdad? Tuvo complicaciones en la operación de ella. Papi también tuvo complicaciones. Así que tu experiencia con los hospitales no es la mejor. Mi experiencia con las operaciones ha sido un poquito traumática. Porque yo digo, siempre que entro al hospital a operar a alguien, pasa algo. Y ya cuando voy a entrar a hacer operaciones con Sally, yo le había dicho en las visitas antes al doctor, le dije, doctor, yo sé que esto es ambulatorio. Ya le querían mandar el primer día, el mismo día, la operaban y la mandaban. Yo le dije, no. Yo le dije no. Y se lo dije serio, bien serio. No, ella se va a quedar 24 horas. Y él me dijo, está bien, no hay problema. Y Dios lo sabe todo. Porque al salir, la operación de Sally fue un poquito compleja porque tuvo la doble mastectomía. Pero también ella se iba a volver a reconstruir los senos. Esa es la palabra correcta. Reconstruir. Y en el proceso, lo primero que te hacen es que viene la cirujana del cáncer, te remueve el cáncer, y ahí mismito está, en sala de operaciones, está el cirujano plástico, que es el que entonces te pone los spacers para volverte a reconstruir los senos. Y los spacers no es nada más que una bolsita de agua de solución salina que te ponen para que la piel vaya estirando y se vaya acostumbrando otra vez, ¿verdad? A tener masa ahí. Y el lado derecho, que era donde estaba el cáncer, algo pasó. Y mandaron a Sally, antes de que pasara cualquier cosa, mandaron a Sally a recovery. Estaba en su habitación y todo. Y la presión le comenzó a bajar. La presión sanguínea empezó a bajar. Y seguí. Yo lo di y yo dije, pues está bien. Eso es parte del proceso, ¿verdad? Está recién operada. Pero seguían pasando las horas. Y seguía bajando la presión. Y ya vino la preocupación. Las enfermedades estaban encima de ella. Y ya tú sabes que algo no anda bien. Y yo decía, ok, here we go again. Vamos otra vez. Y al otro día el doctor llegó por la mañana, muy temprano. La metieron a sala de operaciones otra vez. Se le había quedado un vaso sanguíneo o algo así, abierto. Y estaba tirando sangre. Wow. Se le creó un hematoma. Esa es la palabra. Se le creó un hematoma a Sally en ese momento. Y de ahí seguimos trabajando ese día, esa noche con ella. Pero Sally no ha vuelto a ser la misma. Todo ha cambiado. Todavía ella sigue teniendo dolor en el lado derecho. Sally es una campeona. Sally sigue haciendo todo lucir como si fuera normal. Pero está sufriendo de muchos dolores en el cuerpo. Está teniendo... la están induciendo en básicamente lo que es menopausia. En este proceso. Porque el cuerpo de ella sigue produciendo hormonas que pueden hacer que el cáncer aparezca en otro lado. O sea, la única manera de reducir las probabilidades de cáncer es a través de la menopausia. O sea, en este momento ya está libre de cáncer, para la gloria del Señor. Ahora mismo es un proceso que no te podemos dar la seguridad de que está libre de cáncer, según los médicos, pero a ella le hacen pruebas de sangre mensual. Las pruebas de sangre es un indicativo puede ser un indicativo de que sí o que no, pero los conteos están bien hasta ahora. Yo estoy pues bastante familiarizado con lo que tú estás hablando porque mi cuñada está pasando exactamente por lo mismo. Han tenido el mismo proceso, sé que hemos hablado de eso anteriormente, la hermana de mi esposa pasó exactamente por lo mismo y está pasando por lo mismo, los dolores de cuerpo y todo esto. Wow, Alonso, todo lo que nos has contado está súper, súper, súper impactante. Antes de cerrar, tengo una pregunta para ti, porque para mí esto es bien importante. Ya. Mirando para atrás desde el principio. Cuando digo el principio, estoy hablando de esa historia que te contaron de que un día te presentaron en el altar. Aunque no te criaste en una iglesia cristiana de pequeño. Uh-huh. Cuando tú miras todo esto, en tu opinión personal, en tu pensamiento personal, ¿dónde entra Dios en todo esto? Wow, yo creo que... Y no quiero que suene egocéntrico, Tranquilo, tú suéltalo como lo sientas. pero yo creo que
por las razones que sean, Dios me ha bendecido mucho a mí. Y los que viven cerca de mí saben a lo que me refiero, la manera en que yo llegué a esta nación, todo lo que Dios me ha dado, ha sido con poco o nada de sudor. Y es la misericordia de Dios que ha sido con mi vida. Yo no he puesto nada, ni un granito de arena en todo lo que me ha pasado a mí. Me considero hasta muchas veces malagradecido con todo lo que Dios ha hecho. Vlad, yo llegué a este país aquí con 2 maletas y 2 cajas plásticas, que era mi mudanza. Y hoy, básicamente, los que están cerca de mí, ustedes saben, mis amigos y mis hermanos en la fe, saben cómo Dios ha cuidado de mí y ha cuidado de mi familia durante todos estos años. En medio de todo esto, todo lo que tú tienes es agradecimiento. Definitivo. Está brutal porque mucha gente, en lo que tú todo has contado, quizás hubieran tirado las manos al cielo, le hubieran reclamado a Dios, quizás se hubieran apartado, quizás se hubieran sucumbido en la depresión que tocó a su puerta, pero Dios es tan maravilloso que esa presentación en el altar un día lo cambió todo. Lo cambió todo y has pasado por situaciones, pero yo estoy seguro que Dios tiene algo mejor para ti y yo sé que esto ha fortalecido tu fe. Claro. ¿Verdad que sí? Te hace... Es como... No quiero que la gente me malinterprete, pero es como los doctores que a veces están acostumbrados a ver cierto tipo de situaciones todo el tiempo que te hacen más duro como persona. No duro en el sentido... Hay muchas cosas a las que tú eres imparcial. No duro de egoísmo, sino duro en que te da esa madurez para trabajar con esas situaciones. Más fuerte, te hace más fuerte. Claro. No tengas miedo de decirlo. Las situaciones que te han pasado te han hecho más fuerte. A través de esto Dios te ha hecho más fuerte. La palabra lo dice. Habla de que esta prueba, ¿verdad? Que produce paciencia, que trae un mayor peso de gloria. Yes. O sea, todo lo que dice ahí para decir que trae un mayor peso de gloria. Todo lo que tú has pasado te ha hecho más fuerte. Y quizás Dios, ¿verdad? A pesar de todo lo que tú has pasado, a través de todo lo que tú has pasado, solamente Dios sabe en qué momento tú vas a poder ayudar a otros con lo que tú has vivido. Yes. A ti se te van a acercar personas quizás con una situación que se están ahogando, y tú vas a poder, por lo que tú has vivido, sentarte y decirle, Dios todavía está ahí, déjame contarte. Yeah. Porque este testimonio que estás contando, yo estoy seguro que va a hacer edificación a mucha gente y que le va a dejar saber a mucha gente, wow, este hombre pasó por tanto. Y Dios no lo abandonó, Dios no me va a abandonar a mí tampoco. No, y Dios no me abandonó. Y una de las cosas que yo siempre hice por agradecimiento, que aún yo pasando por todos estos procesos, el que me conoce y que, ¿verdad?, se congrega aquí, sabe que casi todos los domingos yo estoy cantando al frente, adorando. Y eso nunca paró. Eso nunca paró. Inclusive el día que a Sally le diagnosticaron lo del cáncer, el pastor estaba en otros compromisos y me pidió que diera la clase aquí al frente en la iglesia. Y yo tuve que dar la clase con todo eso en mi cabeza. Pero yo lo hago por agradecimiento. Yo entiendo mi responsabilidad en donde estoy, a donde Dios me ha traído. Puedo haber sido irresponsable en muchas otras cosas, pero en la capacidad que tengo para reconocer que he fallado, lo reconozco y reconozco que todo ha sido gracia y misericordia de Dios. Bueno, mi gente, ahí lo tienen. Gracias, Alonso, brother. Gracias, Chopapi. Gracias mil, de verdad, brother. Un placer. Que es una bendición para mí tenerte aquí conmigo y que nos cuente, ¿verdad? Porque yo conocía mucho de tus testimonios, pero no todo el fondo que tú lo has contado. Y te doy gracias. Y mi gente, espero que les haya sido de mucha bendición. Compártalo con alguien, porque yo sé que este testimonio, mucha gente se puede sentir relacionados con esto, porque todos en algún momento hemos pasado por la pérdida de un ser querido, pero quizás no todos lidiamos con la muerte y con las situaciones difíciles de la misma manera. Y me gusta que la gente pueda escuchar tu testimonio y que pueda decir se puede confiar en Dios. Claro, nos podemos agarrar de Dios. Y nada, ahí lo tienen. Los bendecimos, mi gente, para adelante y para el cielo. Bendiga. Nos vemos en la próxima. Y acuérdate, suscríbete si no te has suscrito, dale a la campanita de la notificación y compártelo con alguien. Para adelante y para el cielo. Y nos vemos en la próxima. Dios te bendiga.